Muy buenas tardes, soy pasante de la licenciatura en enfermería de la Universidad de Valladolid, Yucatán. Vengo a presentarles mi tesis documental, Plan de Cuidados de Enfermería Estandarizado, Enfermedad Pélvica Inflamatoria, en opción a la titulación de la licenciatura en enfermería. Mi objetivo general es diseñar un plan de cuidados en enfermería estandarizado, enfermedad pélvica inflamatoria, a través de la metodología del proceso enfermero, utilizando el pensamiento clínico y el lenguaje estandarizado NANDA, NIC y NO. Objetivos específicos. Describir el marco teórico que constituye a esta patología a través de guías de prácticas clínicas y fuentes confiables para poder establecer las futuras intervenciones en los pacientes. Identificar a través del proceso de valoración los 20 principales diagnósticos de enfermería en la atención del paciente con enfermedad pélvica inflamatoria. Discriminar a través de la jerarquización de Marjorie Gordon los patrones funcionales afectados ante la patología de enfermedad pélvica inflamatoria para la atención de los pacientes a través de los cuidados estandarizados. Priorizar los diagnósticos de enfermería y jerarquizarlos de acuerdo al juicio crítico con base a la patología. Establecer los planes de cuidados a través de las intervenciones y actividades de la atención de enfermería como herramienta enfocada para la obtención de los resultados ante dicha patología. Marco teórico. La enfermedad pélvica inflamatoria es un síndrome caracterizado por la inflamación secundaria a la infección en cualquier elemento del tracto genital, es decir, desde endometrio, miometrio, trompas, ovario, tejido celular pelviano, parametrios, peritoneo y vasos pelvianos. Los microorganismos responsables pueden ser transmitidos sexualmente o provenir del microbiota vaginal. Como clasificación tenemos al grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es no complicada, es decir, cuando aquí no hay presencia de masa y los ovarios y las trompas no están expuestas, no hay signo de irritación. El grado 2 es cuando la enfermedad ya está complicada, ya hay presencia de alguna masa o de algún absceso y puede haber ya signos de irritación. Grado 3 es diseminada a estructuras extrapélvicas, es decir, aquí ya hay presencia de un acceso tubo-ovárico roto o una pelviperitonitis. Aquí, en este grado, la paciente ya necesita ser intervenida quirúrgicamente. Manifestaciones clínicas. Puede presentarse de manera sintomática. Puede que la paciente tenga la enfermedad y no lo sepa porque no presentó ningún signo o síntoma. El dolor pélvico es muy constante en esta enfermedad. El 95% que padecen esta enfermedad tienen un dolor agudo o crónico. Los síntomas urinarios son muy frecuentes. Las infecciones en las vías urinarias, abdomen agudo, flujo vaginal abundante. Hay presencia de fiebre mayor de 38 grados a partir de que la enfermedad ya es complicada, leucocitosis, aumento de los leucocitos, dolor anexial, retorcimiento, sangrado uterino anormal, vómitos, acceso tubo-ovárico cuando ya la enfermedad está muy avanzada o una peritonitis. El tratamiento es eficaz. Iniciar tratamiento con antibióticos de alto espectro. El tratamiento médico está indicado en cuadros clínicos no complicados, cuando el paciente pueda tolerar vía oral. Es decir, se inicia un tratamiento ambulatorio. El tratamiento hospitalario será necesario el ingreso al hospital para iniciar tratamiento endovenoso por medio de antibióticos. El tratamiento quirúrgico, se reserva cuando ya hay un acceso tubo-ovárico roto o una pelviperitonitis y se puede realizar de manera por laparotomía o por vía laparoscópica. A continuación tengo mi cuadro de razonamiento donde están los 20 diagnósticos que yo realicé por medio de NANDA. Datos significativos: dolor abdominal,
Etiqueta diagnóstica 002, desequilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesidades. Factores relacionados o de riesgo, factores biológicos, característica definitoria, dolor abdominal, información insuficiente. Conocimiento deficiente sobre la enfermedad 0078, gestión ineficaz de la salud, déficit del conocimiento del régimen terapéutico, dificultades con el tratamiento prescrito, no incluye el régimen de tratamiento en la vida diaria, cambios de parejas frecuentes, 00222, control de impulsos ineficaz, trastorno en el estado de ánimo, promiscuidad sexual, irritabilidad, angustia, 00120, baja autoestima situacional, patrón de impotencia, subestima su capacidad de afrontar los acontecimientos. Tristeza, 00241, deterioro de la regulación del estado de ánimo, dolor, desesperanza, irritabilidad, actividad triste. Disconfort en el estado de salud, insomnio, disconfort físico, estado de salud comprometido, disminución de la calidad de vida, alteración del estado de ánimo. Fiebre, 0008, termorregulación ineficaz, deshidratación, aumento de la temperatura corporal por encima del rango normal, piel caliente al tacto, piel rubor. Angustia y depresión al contraer la enfermedad, 00214, control insuficiente de la situación, ansiedad, intranquilidad a la situación, irritabilidad, temor. 00146, ansiedad, amenaza para el estado actual, angustia, incremento de la preocupación, sufrimiento. 00137, aflicción crónica, crisis en el manejo de la enfermedad, tristeza, sentimientos que interfieren en el bienestar, sentimientos negativos abrumadores. Angustia y depresión al contraer la enfermedad, 00175, sufrimiento moral, decisiones sobre el tratamiento, angustia por la propia elección moral, impotencia, ansiedad y temor. Vómito, 00195, riesgo de desequilibrio electrolítico, vómitos. Infección en el tracto urinario, 0016, deterioro de la eliminación urinaria, multicausalidad, disuria, micciones frecuentes. Temor, 0093, fatiga, ansiedad, aumento de síntomas físicos, cansancio, energía insuficiente. Deficiencia sexual al contraer la enfermedad, 0065, patrón sexual ineficaz, ausencia de la intimidad, dificultad en la actividad sexual, dificultad en la conducta sexual, alteración en la relación con la persona significativa. Dolor abdominal crónico, 00133, dolor abdominal crónico, agentes que provocan lesiones, expresión facial del dolor, alteraciones en la capacidad para continuar con las actividades anteriores, dolor agudo, 00132, dolor agudo, lesión por agentes biológicos, expresión facial del dolor, cambios de parámetros fisiológicos. Falta de información sobre la enfermedad, 00126, información insuficiente, conocimiento insuficiente. Descuido de la higiene al padecer la enfermedad, 00193, descuido personal, incapacidad para mantener el control, higiene personal insuficiente, higiene del entorno insuficiente. Falta de nutrientes adecuados, 0043, protección ineficaz, nutrición inadecuada, debilidad, fatiga, insomnio. A continuación tengo mi planteamiento diagnóstico de acuerdo a mi juicio clínico. Número 1, 00133, dolor crónico relacionado con agentes que provocan lesiones como lo demuestra, expresión facial del dolor, alteraciones en la capacidad para continuar con las actividades anteriores,
20065, patrón sexual ineficaz relacionado con ausencia de intimidad, como lo demuestra dificultad en la actividad sexual, dificultad en la conducta sexual, en la alteración con persona significativa. 30016, deterioro de la eliminación urinaria relacionado con multicausalidad, como lo demuestra disuria, micciones frecuentes. 40078, gestión ineficaz de la salud, relacionado con déficit del conocimiento del régimen terapéutico, evidenciado por dificultades con el tratamiento prescrito, no incluye el régimen del tratamiento en la vida diaria. 500214, disconfort relacionado con control insuficiente de la situación, como lo demuestra ansiedad, intranquilidad en la situación, irritabilidad, temor. 60008, termorregulación ineficaz relacionado con deshidratación, como lo demuestra aumento de la temperatura corporal por encima del rango normal, piel caliente al tacto, rubor. 700195, riesgo del desequilibrio electrolítico, como se evidencia, vómitos. 800133, dolor agudo relacionado con lesión por agentes biológicos, como lo demuestra expresión facial del dolor, cambios de parámetros fisiológicos. 90002, desequilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesidades relacionado con factores biológicos, como lo demuestra dolor abdominal, información insuficiente. 10-00222, control de impulsos ineficaz relacionado con trastorno en el estado de ánimo, como lo demuestra promiscuidad sexual, irritabilidad. A continuación voy a presentar mis 5 diagnósticos primordiales que desarrollé en plan de cuidados. 00133, dolor crónico relacionado con agentes que provocan lesiones, como lo demuestra expresión facial del dolor, alteraciones en la capacidad para continuar con las actividades anteriores, dominio 12, confort, clase 1, confort físico, resultado 2102, nivel del dolor, dominio 5, salud percibida, clase V, sintomatología. Intervención 2210, administración de analgésicos, actividades, determinar la aparición, localización, duración, características, calidad, patrón de medidas de alivio, factores contribuyentes, efectos en el paciente y gravedad del dolor antes de medicar al paciente. Comprobar las órdenes médicas en cuanto al medicamento, dosis y frecuencias del analgésico prescrito. Comprobar las dosis anteriores y las vías de administración de analgésicos para evitar tratamiento insuficiente y excesivo. Comprobar el historial de alergias a medicamento. Administrar los analgésicos a la hora adecuada para evitar picos y valles de analgesia, especialmente con el dolor intenso según corresponda. La administración de analgésicos en esta enfermedad es muy importante, ya que la enfermedad pélvica inflamatoria puede causar dolor crónico y otros problemas de salud. El tratamiento principal consiste en la administración de antibióticos y analgésicos con medidas generales. Los objetivos del tratamiento de la enfermedad pélvica son acabar con la infección y el dolor agudo o crónico con antibióticos y analgésicos. Intervención 1415, manejo del dolor crónico, realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, aparición, duración, frecuencia e intensidad, así como los factores que alivian y lo provocan. Preguntar al paciente sobre el dolor e intervalos frecuentes
al mismo tiempo que se comprueben los signos vitales en cada visita a la consulta. Evaluar la eficacia de las medidas de control del dolor mediante el seguimiento continuo en la sensación dolorosa. Modificar las medidas del control del dolor en la función de la respuesta del paciente al tratamiento. Evaluar la satisfacción del paciente con el tratamiento del dolor e intervalos específicos. El manejo del dolor crónico. Hay que sospechar de enfermedad pélvica inflamatoria en toda mujer joven sexualmente activa, con dolor abdominal bilateral y exploración bimanual dolorosa una vez que se descarte el embarazo. El manejo del control del dolor incluye la localización en la aparición, duración, frecuencia e intensidad. Intervención 2390, prescribir medicación, actividades, evaluar los signos y síntomas del problema de salud actual, determinar el historial de salud y el uso previo de medicamentos, identificar las alergias conocidas, identificar las medicaciones indicadas para los problemas actuales, enseñar al paciente y a los familiares el método de administración de la medicación según corresponda. Observar los efectos terapéuticos y adversos de la medicación. Se recomienda iniciar tratamiento empírico de EPI cuando hay un caso sospechoso, cuando hay un riesgo de contraer la enfermedad pélvica inflamatoria. Se debe tomar en cuenta los antecedentes de alergias a medicamentos para la prescripción del medicamento de la enfermedad pélvica inflamatoria. 0065. Patrón sexual ineficaz relacionado con ausencia de intimidad, como lo demuestra dificultad en la actividad sexual, dificultad en la conducta sexual, alteración en la relación con la persona significativa, dominio 8, sexualidad, clase 2, función sexual. Resultado 18-15, conocimiento, funcionamiento sexual. Dominio 4, conocimiento y conducta de salud. Clase S, conocimiento sobre promoción de la salud. Intervención 5622, enseñanza, relaciones sexuales seguras. Actividades, recopilar antecedentes sexuales, incluyendo el número de parejas sexuales previa, la frecuencia de las relaciones sexuales y los episodios pasados de infecciones, enfermedades de transmisión sexual y ETS, así como sus tratamientos. Proporcionar información precisa sobre las implicaciones de tener múltiples parejas sexuales, instruir al paciente sobre el uso correcto del preservativo, por ejemplo, cómo elegir, mantenerlo intacto, aplicar y quitar. Proporcionar al paciente productos de protección sexual, por ejemplo, preservativos y protectores dentales. Animar a los pacientes a comentar los antecedentes y las relaciones sexuales seguras con la pareja. Aquí la enseñanza de relaciones sexuales seguras es muy importante que el paciente conozca cómo tener relaciones sexuales seguras para que no puedan contraer alguna enfermedad, ya sea de transmisión sexual o una infección como es la enfermedad pélvica inflamatoria. Es muy importante que el paciente conozca los métodos de barrera y el uso del preservativo correctamente. Intervención 5248, asesoramiento sexual, actividades, establecer una relación terapéutica en la confianza y el respeto, determinar el nivel de conocimiento y comprensión del paciente sobre la sexualidad en general, comentar el efecto de la salud y la enfermedad sobre la sexualidad, comentar el efecto de medicación y suplementos sobre la sexualidad, comentar las modificaciones necesarias en la actividad sexual según corresponda,
Presentar al paciente modelos de rol positivos que hayan superado con éxito un problema similar según corresponda. El asesoramiento sexual, aquí el personal de salud debe de asesorar al paciente para que él comprenda la situación, para que sepa el efecto de salud y en la enfermedad sobre la sexualidad. Intervención 5624, enseñanza, sexualidad, actividad, crear una atmósfera de aceptación y sin prejuicios, fomentar la responsabilidad de la conducta sexual, comentar los beneficios de la abstinencia, informar acerca de los medios de anticonceptivos eficaces según corresponda, explicar la accesibilidad a los anticonceptivos y la forma de obtenerlos, identificar los recursos útiles en Internet proporcionados por organizaciones responsables. La enseñanza sexualidad es importante que el paciente conozca todo sobre su sexualidad y cuando se inicien relaciones sexuales, la protección segura para que no contraigan alguna enfermedad, el uso de los métodos anticonceptivos correctos, las conductas sexuales o los problemas que puede traer a no tener unas relaciones seguras. Mi siguiente plan de cuidado, 0016, deterioro de la eliminación urinaria relacionado con multicausalidad, como lo demuestra disuria, micciones frecuentes, dominio 3, eliminación e intercambio, clase 1, función urinaria, resultado 0503, eliminación urinaria, dominio 2, salud fisiológica, clase F, eliminación. Intervención 0590, manejo de la eliminación urinaria, actividades, explicar al paciente los signos y síntomas de la infección del tracto urinario, anotar la hora de la última eliminación urinaria según corresponda, permitir al médico si se procede signos y síntomas de infección del tracto urinario, enseñar al paciente a obtener muestras de orina a mitad de la admisión, el primer signo de reaparición de los síntomas y signos de infección, enseñar al paciente a observar los signos y síntomas de infección del tracto urinario. En la enfermedad pélvica inflamatoria hay signos de infección urinaria y de eliminación urinaria constante afectando el tracto urinario genital. Entonces, es importante que el paciente sepa cómo obtener una muestra o detectar los signos y síntomas cuando hay una infección. 6540, control de infecciones. Actividades, instruir al paciente acerca de las técnicas correctas de lavado de manos, enseñar al paciente a obtener muestras de orina a mitad de la admisión al primer signo de reaparición de los síntomas según corresponda, fomentar una ingesta nutricional adecuada, administrar un tratamiento antibiótico cuando sea adecuado, ordenar al paciente que tome antibióticos según corresponda. Aquí el control de infecciones. La enfermedad pélvica inflamatoria necesita que el paciente sepa cómo controlar unas infecciones o cómo llevar a cabo que las infecciones disminuyan. Entonces, si lleva un medicamento correspondiente según la prescripción médica, está controlando las infecciones y lo más seguro es que estas disminuyan. Intervención 0610, cuidados de la incontinencia urinaria, actividades, identificar las causas multifactoriales que producen la incontinencia, diuresis, patrón miccional, función cognitiva, problemas urinarios anteriores, residuo postmiccional y medicamentos, explicar la etiología del problema y el fundamento de las acciones, monitorizar la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia,
consistencia, olor, volumen y color. Obtener muestras de orina para un cultivo de antibiograma si es necesario, comentar los procedimientos y resultados esperados en el paciente, ayudar a seleccionar la prenda o compresa de incontinencia adecuada para el manejo a corto plazo mientras se determina un tratamiento definitivo. Los cuidados de la incontinencia urinaria, es importante que el paciente sepa cuáles son los cuidados cuando se tiene una infección, una diuresis, un problema urinario. ¿Cuál es la función adecuada, los cuidados adecuados para que tenga una mejoría el paciente? Y también orientar al paciente sobre la incontinencia urinaria y los cuidados más seguros para que tenga una respuesta positiva. Siguiente plan de cuidado, 0078, gestión ineficaz de la salud, relacionado con déficit del conocimiento del régimen terapéutico, evidenciado por dificultades con el tratamiento prescrito, no incluye el régimen del tratamiento en la vida diaria. Dominio 1, promoción de la salud, clase 2, gestión de la salud. Resultado 3118, autocontrol, infección. Dominio 4, conocimiento y conducta sexual, clase FF, gestión de la salud. Intervención 5602, enseñanza, proceso, enfermedad, actividades, evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado con el proceso enfermedad específico, explicar la fisiopatología de la enfermedad y su relación con la anatomía y la fisiología según cada caso. Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad según corresponda. Identificar las etiologías posibles según corresponda. Identificar cambios en el estado físico del paciente. El proceso de la enfermedad, el paciente tiene que conocer todo sobre la enfermedad y el proceso que se va a llevar a cabo durante el tratamiento, en qué consiste la enfermedad, de dónde provino. Todo lo que tenga que ver con la enfermedad, el paciente tiene que tener ese conocimiento para llevar a cabo un mejor control de la enfermedad. Intervención 5270, apoyo emocional, actividades, fomentar la experiencia emocional con el paciente, realizar afirmaciones empáticas o de apoyo, ayuda al paciente a reconocer sentimientos tales como ira, tristeza, permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridad durante los periodos de más ansiedad, proporcionar ayuda en la toma de decisiones, no exigir demasiado del funcionamiento cognitivo cuando el paciente está enfermo o fatigado. El apoyo emocional, cuando un paciente contrae una enfermedad, disminuye su estado de ánimo, hay temor, hay angustia, hay depresión, hay estrés al saber que contrajo una enfermedad. Así que el apoyo ético y profesional de un personal de salud es de gran ayuda para lograr su estado de ánimo que sea mejor. Identificación de riesgos 6610, actividades, determinar el cumplimiento de los tratamientos médicos de enfermería, instruir sobre los factores de riesgo y planificar la reducción del riesgo, fijar objetivos mutuos si procede, comentar y planificar las actividades de reducción del riesgo en colaboración con el individuo o grupo. Aplicar las actividades de reducción del riesgo, planificar la monitorización a largo plazo de los riesgos de salud. La identificación de riesgos. Si se recibe una atención médica temprana, se reduce la posibilidad de complicaciones graves.
de EPI, como la infertilidad, se debe de prestar atención a cualquier signo y síntoma para detectar esta enfermedad y se identifiquen estos riesgos. Siguiente intervención, y es ya la última, 00214, disconfort relacionado con control insuficiente de la situación, como lo demuestra ansiedad, intranquilidad en la situación, irritabilidad, temor. Dominio 12, confort. Clase 1, confort físico. Resultado 12-11, nivel ansiedad. Dominio 3, salud psicosocial. Clase M, bienestar psicológico. Intervención 6482, manejo ambiental confort. Actividades: evitar interrupciones innecesarias y permitir periodos de reposo, proporcionar un ambiente limpio y seguro, crear un ambiente tranquilo y de apoyo, vigilar la piel, principalmente las prominencias corporales, por si hubiera signos de presión o irritabilidad. Ofrecer recursos educativos relevantes y útiles respecto al manejo de enfermedades y lesiones a los pacientes y sus familias según corresponda. Los pacientes pasan por un proceso de institucionalización durante el cual sufren factores que agreden a su calidad del sueño y confort. En este contexto se prima únicamente atender la enfermedad y no a la persona, para buscar un beneficio al paciente y mejorar su estado biopsicosocial. Es importante atender esta calidad del sueño y confort. El paciente debe sentirse en un ambiente de bienestar y comodidad. Intervención 5820, disminución de la ansiedad. Actividades: utilizar un enfoque sereno de seguridad, tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante, proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico, escuchar con atención, reforzar el comportamiento según corresponda, crear un ambiente que facilite confianza. Las personas que padecen la enfermedad pélvica inflamatoria pueden desarrollar algunos problemas psicológicos, tales como la ansiedad, el estado de ánimo deprimido. En determinadas ocasiones, esto puede llevar a problemas a la hora de mantener relaciones íntimas con su pareja, autolimitaciones o causa de estereotipos sociales, problemas de autoestima, autoimagen, asertividad y toma de decisiones. Es muy importante tratar de comprender al paciente para que se sienta seguro y haya una disminución de la ansiedad. Intervención 5230, mejorar el afrontamiento. Actividades: valorar la comprensión del paciente del proceso de la enfermedad, utilizar un enfoque sereno y tranquilizador, proporcionar un ambiente de aceptación, ayudar al paciente a desarrollar una valoración objetiva del acontecimiento, proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico, proporcionar al paciente opciones realistas sobre ciertos aspectos de los cuidados. El afrontamiento de la enfermedad pélvica inflamatoria es hacerle frente a la enfermedad. No es nada sencillo, ya que a nadie le gusta contraer una enfermedad. Por lo tanto, esto irrumpe en la vida de los pacientes, afectando todos sus aspectos, el físico, el psicológico y el social. Al contraer la enfermedad pélvica inflamatoria, el paciente puede tener un importante impacto emocional, pudiendo sobrevenir estados de angustia, ansiedad, estrés y depresión.
Como último, era este plan de cuidado. Finalizo la tesis documental de plan de cuidados de enfermería estandarizado, enfermedad pélvica inflamatoria, esperando que haya sido factible y entendible. Gracias por su atención y tiempo prestado. Estas son mis referencias que yo utilicé.